Bueno, ¿qué tal amigos? Estamos acá de nuevo en otro video estudiando los algoritmos de estimación de parámetros. Entonces, ya habíamos mostrado dos algoritmos anteriormente, uno que era el algoritmo de proyección y el siguiente el algoritmo de proyección modificado que ya incluía esa gran mentira, ¿cierto? No, mentiras. Lo que le llamamos la mentira es básicamente la inclusión de la matriz de covarianza. La matriz de covarianza es una matriz que guarda información, como ya lo hemos comentado, que guarda información y de hecho en el video anterior, o lo que vimos en el video anterior, es que esta matriz guarda ya información de los puntos, entonces ya permite ir armando como una correlación, entonces, ¿cierto? Ya vimos que la evolución paramétrica no es tan ruidosa, o sea, ya se va quedando más estática, que sería lo ideal. El algoritmo que vamos a montar en este momento es básicamente el algoritmo de mínimos cuadrados recursivos, ¿cierto? Que es un algoritmo pues bastante famoso, es básicamente el mismo problema de la pseudoinversa de Moore-Penrose, pero de manera recursiva. Como ya lo vimos en la parte de estimación offline, ¿cierto? Cuando tenemos todos los puntos, entonces utilizar el modelo de la pseudoinversa de Moore-Penrose nos entrega un modelo, pero ese modelo está asociado ¿a quién? A tener todos los puntos, ¿cierto? Todos los puntos. Entonces usted captura toda la entrada y toda la salida del sistema y estima el modelo. En ocasiones, de hecho, la mayoría de los sistemas que implican tiempo real, ¿cierto? Tienen que ver directamente con la implementación de forma recursiva. De hecho, el concepto de tiempo real es un concepto bien interesante, bien interesante. De hecho, voy a traerme por acá Paint Simulator nuevamente para mostrarles a ustedes brevemente, ¿cierto? Brevemente qué significa. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos un timeline, ¿sí? Que el timeline es un tiempo, bueno, digamos, este tiempo que está acá es el tiempo t sub 0, ¿cierto? Y este tiempo que está acá es el tiempo t sub 1. El tiempo que transcurre entre ellos dos, este tiempo es el que nosotros llamamos t sub s o tiempo de, sí señores, muestreo. ¿Sí, okay? Listo. Si usted tiene un algoritmo que tenga la capacidad de tener por acá, por ejemplo, algo que se llama el t sub p, que se llama tiempo de propagación, que es el tiempo desde que el dato es tomado hasta que es mecanizable o operable. ¿Sí? Que luego tenemos por acá otro espacio de tiempo, el t sub o, que es el tiempo de operación, ¿cierto? Y tenemos otro tiempo que está por acá, que es el t sub r, tiempo de respuesta, ¿cierto? Si la suma de estos tres tiempos que están acá, si la suma de estos tres tiempos la vamos a llamar t sub t, ¿cierto? Es menor que el t sub s o que el tiempo de muestreo, en ese caso podríamos decir que el algoritmo está corriendo en tiempo real. O sea, él es capaz de entregar un resultado de operación antes de que se tenga una nueva muestra. Podría suceder, ¿cierto? Podría suceder que dentro de ese mismo timeline, por ejemplo, ¿cierto? Dentro de ese mismo timeline, acá, tenemos acá a t sub 0 y t sub 1, ¿cierto? Pero resulta que tenemos un t sub p. Entonces resulta que el tiempo de propagación le toma este tiempo, o sea, t sub p. El tiempo de propagación es desde cuando se toma el dato hasta cuando puede ser operado. El tiempo de operación, ¿cierto? Pongámoslo por acá con naranjita, ¿cierto? Le toma mucho tiempo operar, ¿cierto? T sub o. Y resulta que finalmente el tiempo de respuesta, o sea, hasta que el dato nos es entregado, está por acá. Eso significa que toda la suma, o sea, todo el tiempo total que le toma, ¿cierto? Significa que el t sub t es mayor que el t sub s, ¿cierto? Significa que al procesador le toma más tiempo, ¿cierto? Le toma más tiempo operar el dato que la frecuencia de muestreo. En ese caso, el sistema no podría estar operando en tiempo real. ¿Por qué? Porque cuando él ya está acá en este punto, en este t sub 1, donde tiene que volver a empezar el tiempo de propagación, el tiempo de procesamiento y el tiempo de respuesta, ¿cierto? Todavía no ha entregado el resultado del punto anterior. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que el sistema se retrase, ¿cierto? Hace que el sistema se retrase. Entonces, ese retraso es lo que le llaman lag,
¿cierto? Entonces eso hace que el algoritmo se retrase por capacidad de máquina. Entonces el concepto de tiempo real no es un concepto que esté asociado directamente al algoritmo que usted esté usando, ¿cierto? Sino que es un concepto que está asociado a la máquina que usted está usando. Por ejemplo, usted puede hacer un proceso de estimación de parámetros con un Arduino, ¿cierto? Haciendo que el Arduino calcule las matrices y todo lo puede hacer, pero resulta que él se va a ver limitado en su frecuencia porque la operación de trabajo o donde él hace el tiempo de propagación, el tiempo de operación y el tiempo de respuesta es mucho más lento que, por ejemplo, hacerlo en una DSP, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una DSP opera mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, utilizar el mismo tiempo de muestreo podría ser en tiempo real para una DSP, pero utilizar el mismo tiempo de muestreo en un Arduino podría no ser en tiempo real, ¿cierto? Ya genera ese lag de retraso. Entonces, ese cuento de tiempo real es un concepto asociado al hardware. Hay que hablarlo porque pues, está estrechamente relacionado con eso. Entonces el algoritmo que vamos a mostrar ahorita se llama el algoritmo de mínimos cuadrados. De hecho es uno de los algoritmos más famosos pues, para utilizarlos porque son óptimos, ¿cierto? Son óptimos. De hecho todo lo que se basa en la parte de Kalman y todos estos elementos están basados en modelos probabilísticos bayesianos y también modelos de proyección ortogonal. Ya les habíamos mostrado pues a ustedes muchas veces que la parte de proyección ortogonal también es ampliamente utilizada en la teoría de señales. Listo, entonces para implementarlo es básicamente tener A y B exactamente igual. La matriz de covarianza que se calcula exactamente de la misma manera, no hay ninguna diferencia. La diferencia está acá. Tenemos el nuevo punto acá, creo que aquí cambia el signo, ¿cierto? Menos. Acá en este algoritmo esa parte no iría, ¿cierto? Y el resto queda exactamente igual, ¿cierto? Entonces nos queda la matriz de covarianza por A transpuesta por B menos A por X de K menos 1, ¿cierto? Ya, ese leve cambio que acabamos de hacer ahí nos va a permitir a nosotros ese leve cambio nos va a permitir a nosotros tener la implementación de mínimos cuadrados. Entonces miremos. Entonces miren, lo mismo, pongo un punto, pongo el otro punto y pongo el otro punto y efectivamente la línea no aparece. Esperen, hay un error. ¿Sí lo ven que están creciendo? O sea que si viéramos el algoritmo como una ecuación en diferencias y lo trajéramos a un sistema dinámico, es un sistema inestable. Miren, oscilante por este lado, creciente, y por este lado sigue creciendo. Y a medida que voy sacando más puntos, es una parte también muy chévere de los sistemas, ¿no? De estos algoritmos. También lo podemos ver como una función de transferencia discreta y también se podría analizar la estabilidad de ellos. Miremos qué pudo haber sido el error. Miremos este signo acá. Ah, bueno, era el signo, perdón. Así que, entonces miren acá. Miren acá que tengo ciertos puntos, ¿cierto? Miren la evolución paramétrica, qué bonita. ¿Sí la ven? Constante. Eso es lo que uno buscaría. Si yo pongo un punto por acá, yo esperaría de que él guarde que la correlación no está en este nuevo punto, sino en todos los puntos. Va a generar una variación de la línea, ¿cierto? Va a generar una variación de la línea, pero no debería ser sustancial, como por ejemplo en los otros casos que volteaba la línea hacia el nuevo punto. Mírenlo. ¿Sí lo ven? O sea, él no lo tiró allá, ¿cierto? No lo tiró allá completamente. Miren que hubo un cambio paramétrico aquí. ¿Sí lo ven? Exactamente. Es menos susceptible al ruido. Claro, porque acá ya la premisa de él es que ya la importancia no es el nuevo punto, sino el conjunto de puntos. ¿Sí o qué? Entonces él trata de guardar esa correlación. Claro, entonces si yo vuelvo acá, entonces él automáticamente vuelve e intenta ajustarse. Miren, acá está. ¿Sí ven? Él vuelve y se ajusta. Voy a poner otro punto por acá. Tim. Miren, otra vez hubo un pequeño cambio paramétrico. La línea no cambió demasiado, pero vuelvo acá. ¿Sí ven? Entonces él fácilmente
fácilmente puede coger, por ejemplo, y eliminar ruidos en la señal. ¿Sí ven? Entonces, el algoritmo de mínimos cuadrados hace eso. Es más susceptible de eliminar, por ejemplo, ruidos que se puedan presentar. De hecho, es el más típicamente usado en la estimación de sistemas. ¿Sí lo ven? Ahora, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo intentara, por ejemplo, cambiar? ¿Sí ven? Cambiar. Por ejemplo, todos estos puntos que están acá aproximadamente pertenecen a la línea. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, el modelo cambiara? Miren qué pasa con el modelo. Miren todo lo que le tarda a él cambiarse. ¿Sí lo ven? Parece una mujer arreglando para salir. Se demora para cambiar. ¿Sí? Mire toda la transición que hay desde un punto a otro. ¿Sí? Y todavía me faltan puntos. O sea, aquí podría seguir. Tiene una transición muy lenta. Muy lenta. Entonces, para eso, ¿cierto? Para eso se incluye algo que se llama el factor de olvido. Entonces, el factor de olvido lo vamos a llamar por acá lambda. Por ahora lo voy a poner igual a 1, ¿cierto? Y se calcula de la siguiente manera. P sub 0 acá, lambda, y todo esto por 1 sobre lambda, y cerramos aquí, ¿cierto? 1 sobre lambda tan lambda, y acá en el algoritmo, bueno, acá no lo tenemos, simplemente incluimos en la matriz de covarianza, ¿qué? Incluimos en la matriz de covarianza el factor de olvido. Acá en este caso debe funcionar exactamente igual, ¿cierto? Debe funcionar exactamente igual porque lambda es igual a 1. ¿Sí que? Entonces, punto. ¿Qué me dice? Ah, bueno, me faltó el por, gracias. Por. ¿También? Listo, miren, 2 puntos. ¿Sí que? Entonces acá el sistema tan, ¿cierto? Un ruido por acá. Como hay poquitos puntos, si ven, hay poquitos puntos acá, entonces dice, bueno, este punto puede tener sentido, pero si vuelvo acá, entonces él intenta mantenerlo ahí, ¿sí ven? Pero miren que ese punto todavía guarda mucha información. Pero miren que cuando él ya está por acá, si le pongo otro punto, si ven, ya entre más puntos vayan habiendo, él va reduciendo pues como su elemento, pues, su capacidad de volver. Ahora miren, por ejemplo, que haga lambda igual a 0.8. Si recuerdan lo difícil que era que él cambiara, ¿cierto? Entonces miren en este caso lo fácil que se vuelve. 2 puntos, ¿sí que? Entonces miro acá está. Tenemos unos puntos aquí, ¿cierto? Miren la evolución paramétrica. Ahora resulta, cambia el modelo. ¿Sí ven? Cambió mucho más rápido. Esa característica, ese factor de olvido le permite a él como olvidarse, ¿cierto? Olvidarse de datos anteriores e ir renovando pues su matriz, ¿cierto? Y lo hace más susceptible a la adaptabilidad. ¿Sí que? Pero resulta que si utilizamos, por ejemplo, valores muy pequeños, como por ejemplo 0.5, ¿cierto? 0.5, entonces punto 1, punto 2, la línea, ¿sí que? O sea, sigue estimando. Si seguimos poniendo por acá puntos, él sigue funcionando. Miren que la evolución paramétrica está bien. Ahora cambia el modelo. ¿Sí ven? ¿Qué problema observan ustedes que se presenta cuando tenemos factores de olvido muy pequeños? En la medida en la que vamos haciendo eso, se va haciendo más susceptible al ruido. ¿Sí que? Cuando uno va a hacer esta implementación de estimación de sistemas hay que sopesar, ¿cierto? Hay que sopesar, bueno, ¿qué incluimos? Incluimos un factor de olvido. Hay factores de olvido, por ejemplo, que uno dice de 0.95, que no son 1, ¿cierto? Le permite una transición de un sistema
de una variación paramétrica de un sistema, por ejemplo, brevemente, tan 2 puntos, listo, acá tenemos aquí, entonces si hay un cambio, entonces miren que él cambia, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Él cambia, se demora un poco, pero sin embargo lo hace más rápido que como si fuera uno, ¿sí? ¿Okay? Entonces irle incluyendo un factor de olvido es relativamente bueno, ¿cierto? Le permite a usted estimar el mejor modelo en el instante. De hecho, hasta ese concepto del factor de olvido sirve como un consejo para la vida. Así que si usted siempre trae esa información de atrás, cosas que le duelen y usted no ha dejado, libérese, hermano, ponga su factor de olvido, olvídese de eso, que eso le va a permitir estimar mejor la vida que usted tiene actualmente. Así que ahí se los dejo. Listo. Y para terminar, pues nos faltaría incluir los normalizados, ¿cierto? Los mínimos cuadrados normalizados, que es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo, pero incluyendo este factorcito que está acá. Entonces, pongámosle acá 1. Acá no es P0, sino P1, ¿cierto? En este caso tenemos los normalizados, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver que van a funcionar casi que igual, ¿cierto? Punto 1, punto 2, ups, no funcionó casi que igual. ¿Dónde metí la pata? Después listo. Tenemos factor de olvido 1. Miremos a ver. Punto 1, punto 2. Miremos cómo es la evolución paramétrica. Bueno, el algoritmo normalizado pues funciona, habría que revisar pues por qué específicamente no dio, ¿cierto? Si por acá ponemos también los valores, ¿sí lo ven? Puntos de ruido, él sigue como manteniendo los datos. Entonces lo ideal sería que nosotros lográramos identificar estos parámetros que están acá, ¿sí los ven? Cuando cambian acá, esos parámetros que están acá son los parámetros del modelo. Cada que usted ve que cambian esos parámetros, el modelo matemático o la función del sistema cambia. Lo ideal es que ante el comportamiento del sistema dinámico fuéramos viendo, por ejemplo, que el sistema va comportándose más estable, ¿cierto? Más estable, o que por ejemplo los parámetros van convergiendo y se van volviendo como más constantes. Así que eso sería lo ideal. Que usted tuviera variaciones del sistema, entradas, salidas, tal, y que usted viera que la evolución paramétrica es constante. En ese caso podríamos decir o podríamos identificar que la estimación de un sistema es buena. Así que vamos a mirar si puedo encontrar un video para mostrarles esta evolución. Listo. Entonces acá, por ejemplo, acá hay unos puntos, ¿cierto? Acá hay unos puntos, entonces miren que la evolución paramétrica acá es como más constante, ¿sí la ven? ¿Sí la ven? Y lo ideal sería ver precisamente eso, que a medida que usted va encontrando variaciones del sistema, va encontrando que esos valores son constantes. El detalle es que esta simulación que está acá está más enfocada a mostrar el ejercicio, pues como la estimación de una línea, ¿cierto? Para nosotros es muy inteligible esa parte, pero en realidad en realidad sería muy interesante ver cómo sería la evolución paramétrica en un sistema dinámico, cómo evolucionan esos parámetros. Listo, entonces, bueno, entonces ya con esto hemos dado revisión a todos los algoritmos pues que vamos a trabajar, ¿cierto? Ya básicamente sería como hacer esta implementación directamente, o sea, extrapolarla a un sistema dinámico utilizando la ecuación recursiva de la función de transferencia.
volverla un problema AX igual a B, acá está exactamente la misma implementación de todo y tratar de obtener esos datos directamente de un sistema dinámico, puede ser de una red eléctrica, pues, puede ser directamente de una red eléctrica, como por ejemplo una red Salenkey, por ejemplo, configurado como un sistema de orden 2. Conectan la entrada y las salidas de la tarjeta de adquisición y con variaciones paramétricas de la red Salenkey ustedes van capturando esos datos, no sé, con una tarjeta de adquisición o con Arduino, funciona bien. La limitante con Arduino es que hay que mantener los niveles de tensión entre 0 y 5 volts, ¿cierto? Eso es como lo único. Y listo, ver funcionar estos elementos. Entonces la idea es que ojalá pues tengan la experiencia de implementarlos para que los veamos funcionando. Ustedes allá en YouTube, pues que tengan la experiencia, a ustedes sí les toca implementarlos, a los que están acá conmigo. Entonces, listo muchachos, en ese orden de ideas pues ya tienen la información, ya lo único es pues como puntualizar el ejercicio pues de implementación con esto, listo. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, entonces el que calla otorga, no hay preguntas. En ese orden de ideas, muchachos, muchas gracias por la atención. Que tengan una buena noche, que descansen. Y ustedes allá en sus casas que están viendo este video, que lo disfruten mucho, que se lo gocen, denle click a las propagandas, activen la campanita y bueno, todas esas vueltas. Cuídense mucho.